Hola, soy Andrés Niño. En el siguiente video vamos a ver una metodología que es el control de cartas. ¿Qué son las cartas de control? Se puede decir que una carta de control es como un método gráfico para evaluar si un proceso está en un estado de control estadístico. Es decir, cuando solo actúan causas comunes o aleatorias inherentes a cualquier proceso. En las causas comunes vemos lo que son fenómenos constantemente activos al interior del sistema. También tiene una variación predecible y también presenta carencia de significación de valores individuales altos o bajos. En las causas especiales encontramos todo lo que es la variación fuera de la base de experiencia histórica. También se evidencia de algún cambio inherente en el sistema de nuestro conocimiento en él y también fomenta un nuevo sin anticipar emergente previamente ignorado dentro del sistema. Los tipos de cartas de control se clasifican en tipos variables y atributos, pero en este caso nos vamos a enfocar en el tipo de cartas que son variables, que este tiene una característica que es cualitativamente y nos puede expresarse como mediante un número real o ser medida o recogida en una escala continua. Asimismo, como cuando uno lleva un registro sobre una medida real de una característica de calidad, tal como una dimensión expresada en milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que la calidad se expresa por variables y las cartas que se construyen se llaman de control de variables. Alguna comparación de estas cartas es, por ejemplo, las cartas de control de variables, sus ventajas es proporcionar una utilización máxima de la información disponible de los datos y también conducen a un mejor procedimiento de control de calidad. Sus desventajas en la parte de la variable es que no se entiende más o menos a qué se debe esta capacitación o puede ser una causa de confusión entre los límites de especificación y los límites de tolerancia. También tenemos las que son las cartas de control por atributos, pero como dijimos anteriormente, vamos a enfocarnos más en las cartas de control por variables. Acá tenemos lo que es un gráfico de control para la media. Acá este gráfico de control para la media nos dice que se trata de una carta de tipo de variable, en que la media de tendencia central a la media muestra está controlada por esta carta media, en tanto que la variabilidad se controla por medio del rango, lo que constituye la carta de rango. El rango o amplitud representa la diferencia entre el mayor y el menor valor de las mediciones de esta muestra, como podemos ver en el gráfico 2, que es el gráfico de control típico. Lo que encontramos lo que es un límite de control superior, una línea central, un límite de control inferior, en función de dimensión contra el tiempo. Con base a esto vamos a realizar un ejercicio planteado a continuación. Bien, continuando con el ejemplo, acá tenemos lo que son 30 muestras tomadas de acuerdo a la longitud en milímetros en una fábrica de clavos de seguridad. Acá como podemos tener, tenemos las 30 muestras tomadas, en este ejemplo es para las cartas de control de calidad. Tenemos los datos, que en la primera muestra se tomaron 3 datos referentes. Con estos 3 datos diferentes tenemos que encontrar lo que es la parte del gráfico X y el gráfico R, el cual que el gráfico X nosotros lo utilizamos para saber si la producción generada es en este promedio consistente respecto a un valor medio preestablecido, que en el cual nos permite determinar nuestras tendencias. Asimismo, para el gráfico R, en este caso, se usa para monitorear la variabilidad de los procesos, utilizando el rango máximo y mínimo. Ya teniendo esta diferencia, entonces procedemos a calcular lo que es la parte del gráfico X. Acá como tenemos en X, tenemos que sacar lo que es el promedio de la sumatoria de estos datos, de los datos tomados, que en este caso fueron 3 datos. Al obtener este promedio, tenemos que encontrar lo que es el límite superior control, el cual lo podemos sacar tomando la parte del ATSU2. Este ATSU2 lo encontramos en la siguiente gráfica. Como vemos en esta tabla A, son algunos factores para calcular líneas centrales en las gráficas y los límites de control. En este caso, como vemos, el ASU2 tiene un número de muestras hasta el 5, pero entonces nosotros como tenemos 30 muestras, entonces hacemos lo que es una regresión lineal. Al ejecutar una regresión lineal, establecemos lo siguiente.
nos ubicamos en el A2, entonces nos ubicamos en el título gráfico y tomamos lo que son las variables, en este caso serían las últimas 25 según la tabla A, se tomarían los promedios, en este caso arrastramos donde está A2 y ahí nos visualizamos que nos da una ecuación. En esta ecuación en el gráfico reemplazamos el valor de número 30 para que nos dé un valor aproximado de acuerdo al valor como tal, que en este caso nos da 0.173. Así sucesivamente aplicamos para D2 y D3. En este caso D2 y D3 es que son los factores para los límites de control en este caso. Como podemos ver aquí en el anexo A, en la tabla A. Listo, continuando con esta información y ya obtenido los valores de los factores para los límites de control y los factores para el límite superior, entonces procedemos a aplicar las fórmulas. En este caso acá como tenemos el LS nos refiere lo siguiente, que es el límite superior de control, y el LIC, que es el límite inferior de control, para en este caso en el gráfico X, que serían las medias. Y en el gráfico R, que en este caso es el límite superior de control y el límite inferior de control. Entonces, con base a esas fórmulas procedimos a realizar lo que son, a ejecutarlas. Entonces, acá, para el límite superior de control LSC, tomamos el valor de A2, que es el control de la factibilidad. Lo mismo, le sumamos lo que es el promedio global de toda la media de este promedio X. Asimismo, multiplicamos ese valor por R, que en este caso R nos dio 28 en su promedio acumulado en R. Digitamos y nos da 331. Así sucesivamente aplicamos el límite. Para el límite central en X, como vemos el límite central en X lo realizamos de la siguiente manera, que es igual al promedio global, que en este caso tomado en estas muestras, como vemos a continuación todas estas muestras. Asimismo tenemos el límite control inferior, tomamos lo mismo, A sub 2, restamos A sub 2 y multiplicamos en este caso por R, que nos da 323. Así seguimos continuamente hasta obtener estos resultados. Para la tabulación y gráfica de control en X, como podemos ver en este gráfico de control X, tenemos unos puntos que están salidos dentro del límite superior e inferior, lo cual nos quiere decir que el proceso de producción está fuera de control como tal. Para corroborar esta información, nos dirigimos al gráfico de control R, lo mismo, graficando límite superior e inferior, lo mismo vemos. Acá vemos que en la muestra número 6 nos refleja también de dispersión que no están dentro de los límites superior e inferior. Por otra parte, nos permite actuar previamente, ya que la carta detecta anomalías incluso antes de que un punto caiga fuera de los límites de control, como vimos en este caso en el X y en el R. Como dije anteriormente, si los puntos caen dentro de los límites, en principio se considera que el proceso está en estado controlado. Es decir, o sea, si están dentro del límite superior e inferior. Pero si vemos que los gráficos en este ejemplo, en este caso, que es de los clavos, están por fuera de esos límites, podemos decir que estos límites ha tenido un lugar como una anomalía en el proceso y está fuera de control. Asimismo, si nosotros revisamos el número consecutivo de puntos que caen a un lado o del otro, ya sea lineal, central, se llama racha o es una desviación. Es como una anomalía cuando tiene un lugar de 7 o más puntos, sin embargo, cuando falta una línea de control, la línea de control inferior del gráfico del control R, cuando su número de muestras es 6 o menor, o cuando se considera una presente anomalía cuando hay 7 de más en este caso. Como conclusiones finales obtenemos que la relación y la interpretación de una carta de control, cuando todos los puntos de una carta se encuentran dentro de los límites de control,
Si se comporta de manera sistemática o no aleatoria, entonces es un indicador de que el proceso está fuera de control. Asimismo, si el control estadístico no constituye un fin en sí mismo, una vez que se ha establecido, se puede comenzar un duro trabajo para mejorar la calidad y la economía de la producción. En este sentido, si el proceso está bajo de control, todos los puntos de la gráfica deben seguir un patrón aleatorio. Asimismo, su construcción mediante la generación de números aleatorios de las cartas de control para la media rango, en este caso XR, y para la media de desviación estándar, son un conjunto de datos diferentes de tamaño a la muestra. En estos procesos, la técnica de simulación constituye una solución o una salida válida en aquellos casos en los que no es posible contar con todos los datos, pero si se conocen los parámetros con que habitualmente opera un determinado proceso de producción, se puede construir las cartas y por lo tanto conoce si el proceso está bajo control estadístico o no. Estos fueron algunos referentes bibliográficos que se tuvieron en cuenta para la indagación e investigación en el aula. Muchas gracias por tu atención. Nos veremos en un próximo video.